día histórico. Es por el acuerdo de paz que están firmando gobierno y guerrilla colombianos. Lo hacen en La Habana, en Cuba. Este sería el primer paso para poner fin al conflicto armado, el más largo en la historia del continente americano. 50 años. Por eso vamos precisamente hasta Bogotá. Ya está Jenis María Navarro, quien precisamente nos platica cuáles han sido las reacciones precisamente de este acuerdo histórico. Adelante, Jenis María. Buenas tardes a ustedes, Alejandro y Cristian. Como ustedes lo decían, importantísimo, histórico. ¿Qué significa el acuerdo hoy? Significa que vamos hacia el fin del conflicto armado, de ponerle fin a 5 décadas precisamente de guerra en Colombia. Hay que decir que de acuerdo con lo logrado hoy en La Habana entre el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de la guerrilla de la FARC, alias Timochenko, se logra el desarme de la FARC. Esto tomará unos 180 días para que la FARC, concentradas en 23 zonas que se van a llamar precisamente zonas veredales transitorias de normalización, puedan entregar en esos 180 días las armas a la ONU. La ONU recibirá todas las armas de la FARC. ¿Qué va a pasar con las armas? Se van a fundir en 3 monumentos que se van a erigir aquí en Colombia, y el motivo de los monumentos será definido tanto el gobierno por parte de la FARC también. En estas 23 zonas veredales transitorias de normalización se van a concentrar los más de 6.000 guerrilleros de la FARC. ¿Qué harán allí? No solamente la dejación de las armas con verificación de la ONU, se van a preparar cada uno de estos guerrilleros precisamente para poder reinsertarse en la vida civil, es decir, volver a la sociedad civil como ciudadanos ya desarmados, para que este movimiento que nazca de la FARC sea viable. Se van a dar unas garantías para todos los miembros de esta guerrilla. Se firma entonces este acuerdo que es trascendental. Ya hay varias reacciones. La Unión Europea, por ejemplo, lo está diciendo, es histórico, es trascendental, y espera también la Unión Europea y la comunidad internacional que el ELN se sume a este esfuerzo de paz. Significa para los colombianos dejar atrás esta historia. Ha dicho el presidente Santos que queda atrás la negra noche de la guerra, que ya no habrá más víctimas del conflicto armado y que tampoco habrá más niños que sean llevados a la guerra. Se dice que es definitivo, así lo han estado mencionando mucho, porque no es la primera vez de un acuerdo de paz, pero siempre era de un lado o del otro. Hoy son los dos, gobierno, guerrilla, y lo reiteran, lo subrayan, acuerdo definitivo. Sí, ese, digamos, lo más lejos que se ha llegado en todos, digamos, los intentos. Hay que recordar que hubo un fracaso que fue el anterior proceso de paz, que fue durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana, y el presidente Santos, como lo han hecho otros gobiernos, otros presidentes anteriormente, se la han jugado por la paz. Es un deber de cada presidente colombiano hacer este intento de que por fin podamos superar estos 5 décadas, 50 años de conflicto armado, un conflicto armado que deja más de 7 millones de víctimas, 6 millones y más de desplazados en todo el país. Y hay que destacar también que es posible este acuerdo porque las víctimas están dispuestas al perdón. Yo diría que sin esa posición de las víctimas, los colombianos no estaríamos convencidos de que hay que dejar atrás esta cruenta historia, el conflicto armado más antiguo del país con la guerrilla más vieja del continente, como ustedes muy bien lo mencionaban. Es en firme este acuerdo y los presidentes dicen, Ban Ki-moon ha dicho, por ejemplo, el secretario general de la ONU, que ya esto no tiene reversa, que no tiene vuelta atrás, y es lo que están haciendo hoy precisamente en La Habana, porque claro, dejar las armas, es renunciar a la lucha armada que han llevado la FARC durante todas estas décadas y convertirse en movimiento político. Jenis, decías precisamente de entregar las armas, hablabas de un periodo de 180 días, hablamos de 6 meses, estaríamos hablando que hablamos ahorita del inicio del fin, pero este fin definitivo de la guerrilla podría darse entonces diciembre-enero. Exactamente, el presidente Santos quiere que el 20 de julio, que es una fecha patriótica aquí en Colombia, pues esté firmado el acuerdo final. ¿Qué es el acuerdo final? Es la agenda que se ha discutido de 6 puntos allí en La Habana. Hay varios acuerdos ya firmados en cuanto a desarrollo agrario integral. Está el de la participación política para los grupos que surjan después de que la FARC dejen precisamente las armas. Están las garantías de seguridad tanto para la FARC como
como para la población civil. Entonces, este es un acuerdo, esta es una agenda que se ha discutido durante más de 3 años y que ha apoyado la comunidad internacional. Así que Colombia sin duda se acerca al silenciamiento final de los fusiles, es decir, ya no habrá enfrentamientos entre el ejército colombiano y la guerrilla, porque el ejército, digamos, que ha estado allí protegiendo de que la FARC no se hayan tomado, por ejemplo, el poder con las armas. Finalmente se han dado cuenta de que no era posible con las armas y optan por esta vía. Claro. Primero la vía del diálogo y después los vamos a ver haciendo política en el país. Jenis María Navarro, te agradecemos mucho este reporte y por supuesto estamos al pendiente. Buena tarde.